las consecuencias del autogolpe de Alberto Fujimori de 1992, nos hemos quedado con un Congreso unicameral. Esa será, digamos, la razón por la cual tenemos un Congreso con el cual la población muchas veces está tan insatisfecha. Un Senado sería per se una Cámara reflexiva que probablemente eleve el nivel, o tendríamos más de lo mismo con menos congresistas en la Cámara Alta. ¿Qué pasaría con un Senado? Esto porque la Comisión de Constitución ha anunciado que el 3 de noviembre se tendrá el predictamen sobre la bicameralidad, comisión que ahora preside Omar Chejade, y recordemos pues que el tema del referéndum, el retorno al Senado eventualmente, porque había sido de alguna manera bambeada, entre comillas, la propuesta en ese momento, también había negado esa posibilidad. ¿Cómo queda todo este debate? Alberto Borea Odría, constitucionalista, exdiputado, ex senador de la República, ha sido desde hace muchos años en realidad uno de los promotores del retorno a la bicameralidad, y le vamos a preguntar algunas de las claves sobre qué podemos esperar. ¿Nos conviene este retorno al Senado? Alberto, ¿cómo está usted en la situación en la que estamos? ¿Cómo tendríamos que tener una relación más sana con nuestro sistema pues parlamentario? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Encantado y mucho gusto de estar con ustedes en TV Perú. Su opinión sobre este retorno anunciado, ojalá, a la bicameralidad. Sí, verdaderamente ojalá, porque uno de los escollos de los cuales, entre comillas, quiso liberarse Fujimori cuando perpetra el golpe de abril de 1992 fue el del Senado de la República, que estaba conformado por gente de gran capacidad, digamos, positiva, y además de gran capacidad mental, que efectivamente le daba aquello que los italianos llaman l'indirizzo político a una nación, es decir, la dirección política que permitía que los debates se llevaran dentro del encuadramiento civilizado, en el cual la gente podía discutir, podía debatir, podía discrepar sin tener necesariamente que odiarse. La forma como un presidente tiene para entrar en contacto con un senador siempre es muy distinta de la que tiene para entrar con un miembro de una Cámara única o de una Cámara baja. Un senador prácticamente tiene, por su propia trayectoria de vida, por los años que tiene en la vida pública, una representatividad que lo hace, digamos, mucho más fuerte en ese contacto que tiene con el presidente, que no puede zarandearlo. Imagínate tú a García zarandeando a Bayerriestro, zarandeando a Sánchez o zarandeando a Ramón Ponce de León, en fin, eso no se puede, como tampoco hubiera podido Bedoya con Felipe Osterlin, tampoco siquiera lo hubiera intentado Fernando Belaúnde con Juan Inchaustegui o con Gastón Acurio o con Manuel Ulloa. Es decir, el trato es diferente, el trato es distinto, y la manera como los senadores tienen de acercarse a los problemas es verdaderamente distinta. Yo he sido diputado de 1985 a 1990 y senador de 1990 hasta que Fujimori cometió el delito de cerrar el Congreso, y he entendido perfectamente cuál es la manera distinta como se tratan las leyes y los problemas del Perú en ambas cámaras, la serenidad, la tranquilidad que se llevan en el Senado y, digamos, la pasión que se pone cuando se está en la Cámara de Diputados. Explíquenle a los televidentes qué haría un Senado en estas circunstancias, con el Congreso que tenemos ahora. ¿Cuál es el papel que cumpliría un Senado? ¿Cómo se diferenciaría? ¿Cuáles serían las atribuciones y las labores puntuales que tendría un Senado de la República frente, insisto, a un Parlamento como el que tenemos ahora? Mira, Pedro Planas, que recogió el pensamiento de Alexander Hamilton, que fue uno de los autores del Federalista, uno de los libros más importantes en la historia constitucional del mundo, y que se explica precisamente en los Estados Unidos cuando estaban en el tránsito, después que habían aprobado la Constitución de 1787, 11 años después, a su vez de haberse producido la independencia de los Estados Unidos, escribe sobre la importancia del Senado. Y Planas recoge estos 4 elementos que yo creo que son fundamentales. En primer lugar, el Senado constituye una suerte de consejo de gobierno, ¿no? Porque es un mal inherente, dice, a los gobiernos republicanos
que quienes gobiernan olviden los deberes que tienen para con los electores y que muchas veces se centren en ellos mismos o en eventualmente lo que interesa a lo concreto que está alrededor suyo. Y de esta manera traicionan con eso la confianza depositada en ellos, ¿no es verdad? Un Senado como una segunda rama distinta de la primera y copartícipe del poder ha de constituir en todos los casos, dice Hamilton, un saludable freno al gobierno. Y eso es lo que no hemos visto en estos últimos años, en estos últimos 30 años en el Perú, donde prácticamente quien ha estado a cargo del Poder Ejecutivo ha llevado adelante por la vía de decretos legislativos, por la vía de caballazos, incluso hasta por la vía de disolver el Congreso, su voluntad a como le diera la gana, ¿no es verdad? En segundo lugar, el senador normalmente tiene una mayor firmeza consecuencia de su experiencia y de su peso propio en la vida política. Yo te pongo, por ejemplo, que cuando García pretende estatizar la banca, que es tan malo, el poder político y el poder económico estén en las mismas manos, es decir, en manos del Estado, como que el poder económico y el poder político estén en las mismas manos, vale decir, en manos de las empresas o de los sectores oligárquicos, lo importante es que estén separados eventualmente. Entonces, cuando García en el año 1987 trata de estatizar la banca, quien hace imposible que esto se convierta en realidad y quien frena este exabrupto es un senador de su propio partido, un hombre con mucho arraigo, especialmente en el departamento de Junín, pero en todo el Perú, que se llamaba Ramiro Peralé, uno de los grandes políticos que produjo nuestra nación en el siglo pasado. Él era presidente del Senado. Entonces la firmeza... Tenemos un problema con el audio. Vamos a recuperar el contacto con Alberto Borea. Además le quiero preguntar pues cómo se procesaría pues una... ¿Estamos con él? Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Con el constitucionalista Alberto Borea. En caso, Alberto, retornáramos a una fórmula bicameral, ¿cuáles son los requisitos que tendrían que tener los senadores? Porque si no, creo que no hay gracia, ¿no? Si prima únicamente el principio de representatividad, sonamos. No, mira, en realidad el Senado tiene que ser asimétrico, es decir, tiene que haber un Congreso asimétrico. Eso quiere decir que cada una de las cámaras tiene que tener funciones complementarias pero diferentes. En la Cámara de Diputados deben de procesarse el inicio o los inicios de la actividad legislativa, es decir, las iniciativas legislativas deben de procesarse en la Cámara de Diputados provenientes de los distintos lugares del Perú, pero esa actividad legislativa, una vez que ya se haya pronunciado de una manera determinada, tiene que ser revisada por una Cámara que ya no represente a los distintos rincones, sino que represente al Perú en su conjunto, que el país sea visto como una unidad, que sea elegido en un distrito nacional único que permita que esta, digamos, representatividad de sus miembros le dé una mayor firmeza a esa Cámara. Entonces, digamos, se termina de discutir en 8 meses, en 10 meses una ley en la Cámara de Diputados y se envía a la Cámara de Senadores para que en un tiempo que tiene que fijarse, que a mi criterio no debería de ser más allá de 8 meses o de 6 meses, el Senado de la República la revise y si está de acuerdo, simplemente le da pase y si no está de acuerdo, le hace los cambios o las sugerencias necesarias a la Cámara de Diputados y entre ambos se ponen de acuerdo para ver cómo es que mejoran el primer producto que vino de la Cámara de Diputados, que si no hubiese habido Senado, se hubiese convertido en ley. Es decir, sin ninguna segunda reflexión, sin la posibilidad, fíjate tú Enrique, que esto es muy importante, sin la posibilidad muchas veces de que la sociedad entre en el debate, porque hemos visto cantidad de leyes que se presentan a las 7 de la noche y a las 10 de la noche ya están convertidas en ley. Y entonces, ¿dónde participó la comunidad? Eso no pasa cuando hay Senado. Ahora, requisitos de edad, de experiencia profesional son usuales en los senados contemporáneos? Bueno, el requisito de edad sí es uno de los distintivos del Senado.
se busca gente que tenga una mayor experiencia en la vida y además un mayor recorrido en el proceso político, de tal manera que pueda atemperar los entusiasmos que vienen desde la juventud. Yo mismo, cuando era diputado, era bastante, digamos, peleón, vamos a decir de alguna manera, y cuando pasé al Senado y tuve que medirme eventualmente pues con Vallerriestra, con Álvaro Landini, con todos ellos, obviamente tenías que tener otro despliegue y eso te enseña además a tener un comportamiento absolutamente diferente, mucho más reflexivo y, digamos, ayuda a que el Perú se maneje por una senda de mayor cordura, ¿no es verdad? O sea, creo que 40 años es una buena edad para, digamos, exigirle a las personas que lleguen al Senado ¿Cuánto frente dijo? a los 25, ¿Cuánto dijo? 40. 40, muy bien. Sí. Ahora, sí, un hombre no debería tomar ninguna decisión importante antes de los 40, como dicen ahora, pero ten cuidado que eso significa no te vayas a casar antes de los 40. Pero, a ver, pongámonos en una situación como, en fin, anoche hablábamos con uno de los ministros que, bueno, ahora ya no hablamos de mociones de vacancia, sino de emociones de vacancia, hablando precisamente de lo que usted señala de los ímpetus. ¿Cómo, por ejemplo, se procesaría estas mociones de vacancia que aparecen a cada rato, independientemente de entrar ya al detalle del caso? ¿Qué papel cumpliría, por ejemplo, un Senado en un escenario de esa naturaleza? Bueno, en primer lugar que eventualmente el control político debe mantenerse en la Cámara de Diputados, el control político, es decir, el análisis de las cosas inicial, digamos, el poner en movimiento al Poder Legislativo en relación a un fenómeno de esta naturaleza. Pero la decisión, es decir, si se levanta o no se levanta el fuero, si se produce o no se produce la sanción al funcionario determinado que está siendo cuestionado, esa es una decisión que le debe corresponder al Senado de la República. Distinto es el caso de la interpelación política, porque la interpelación política se refiere a políticas de gobierno, vale decir a si se está llevando bien o mal el proceso educativo, si se está llevando bien o mal el proceso de préstamos al sector agrario, o si se está llevando bien o mal en la construcción de carreteras. Eso es una cosa diferente, pero cuando tú te refieres al honor de las personas, a los derechos mismos de las personas que están en la vida pública, esa decisión tiene que ser tomada con mucho mayor, digamos, perspectiva por el Senado de la República. El Senado tendría que ser, como era, el que resolvía este tipo de medidas que eran planteadas en la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados enviaba al Senado de la República una comisión acusadora, como pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo acabamos de ver en el proceso en el que se le quiso hacer un impeachment a Trump, donde los diputados, que respondían a la mayoría demócrata, enviaron a 3 representantes ante el Senado, y el Senado decidió no dar lugar al proceso de impeachment que se había planteado contra el presidente Trump, digamos, en un debate mucho más sosegado, vamos a decir, que el que se había producido en la Cámara de Senadores. Lo mismo, esa misma diferencia en el tono tú la viste cuando se produce la acusación contra el expresidente García en el Senado de los años 90-92. Chejade estima que la Cámara de Senadores funcionaría para el año 2023. No sé al final cuál es el calendario pues electoral, ¿no? Si vamos a tener pues una renovación por mitades, si podríamos tener una elección del Congreso en la mitad del próximo periodo, eso me imagino que se irá viendo. Pero el hecho es que el próximo año nos enfrentamos a una elección seguramente con 24 candidatos presidenciales, por lo que estamos viendo. Usted que ha impulsado... Usted que ha impulsado, efectivamente, ha impulsado tanto el tema de la reforma política, es, creo, de los pocos que reclama un retorno a la Constitución dentro del espectro político donde seguramente está Alberto Borea, porque no creo que usted se ubique pues con el Frente Amplio, con Nuevo Perú, por ese lado. Pero el hecho es que estamos en esta situación. ¿Vamos a seguir en el ciclo de crisis para el próximo quinquenio? Necesariamente, porque así como no me inscribo con ninguna corriente comunista directamente, tampoco me inscribo con una corriente absolutamente neoliberal o totalmente conservadora derechista, como por ejemplo
la de Rafael López Aliaga, o alguna corriente patrimonialista directamente, como puede ser la de César Acuña o la de José Luna, o de aquellos que han comprado partido, es decir, los que han entendido que llegar a una posición para pedirle el voto a la sociedad parte de ver de qué manera yo me compro un partido, como que me compro un carro de carrera para inscribirme para correr en Le Mans o para correr en Monza, ¿no es verdad? Y eso es lo que ha sucedido lamentablemente en el Perú en los últimos años. Lo ves con Hernando de Soto, lo ves con un montón de personas que se han comprado un partido para poder participar. Ni siquiera sabía quiénes eran los fundadores seguramente de ese partido, ni tampoco habían concurrido nunca a una comisión política, ni cuál era el pensamiento, si lo tenían estas agrupaciones. Entonces, frente a esta situación de absoluto desacomodo, vamos a decir, no puedes esperar tú, si no hay raíces, que los frutos no salgan o el producto, digamos, no salga volando al primer ventarrón. Y eso es lo que lamentablemente, cuando no hay partidos con arraigo, cuando no hay partidos con ideología, cuando no hay partidos con doctrina, cuando no hay partidos con sustento, digamos, de una vida común en donde se ha enfrentado la problemática nacional y se le ha dado respuestas a estos problemas, pues tienes que tener de todas maneras respuestas como las que hemos tenido durante estos años, ¿no? O sea, no tenemos por qué tener distintos resultados. Como decía Einstein, si tú quieres que las cosas cambien, no te portes igual que como te has portado hasta el día de hoy. Tienes que portarte diferente. Ahora, un Senado no necesariamente va a garantizar mejores partidos, por supuesto. No, un Senado va a garantizar eventualmente, en la medida en que los partidos de aquí al año 2022, que supongo yo que será planteado el proceso electoral hacia el final, se consoliden. Por eso, por ejemplo, en el caso nuestro estamos trabajando intensamente en la formación de la Unidad Democrática de Centro, y nosotros no hemos querido subirnos a ninguna plataforma porque no creemos que se trate de una carrera en donde hay que ver de qué manera estamos de todas maneras en el escenario. O sea, lo importante es echar raíces, lo importante es calar en el pensamiento popular y sobre todo tratar de, digamos, congregar a gente que tenga un gran arraigo y un gran conocimiento de lo que pasa en cada una de las partes del país, y a la vez que tenga un gran sentido de lo que es el Perú en su conjunto. Entonces, a eso deberíamos dedicarnos en el próximo año y medio, y lamentablemente lo vamos a tener que hacer dentro de las tempestades que van a suscitarse como consecuencia de este atropellado proceso que nace, no nos olvidemos, todo este atropellamiento, por cierto, se genera ya remotamente con el golpe de Fujimori, con, digamos, el ataque directo que le hace a los partidos políticos, pero luego a que estos no se reposicionan y finalmente a la angurria otra vez del fujimorismo de destrozar el sistema político en el año 2017 con su primer intento de vacancia y todo lo que ha seguido después, ¿no es verdad? Bueno, pero parece que el fujimorismo no va a tener un papel protagónico ahí, eso sí parece, ¿no? En las próximas elecciones. Bueno, parece. Pero yo no sé si lo que lo está tratando de reemplazar, vamos a decir, sea tampoco lo suficientemente bueno como para que el Perú eche raíces, ¿no? O sea, no puedes apostar a eso, ¿no? Exacto. Alberto Borea, un gusto conversar con usted después de un tiempo. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Encantado de estar contigo. Gracias. Gracias a usted. Y bueno, ya tenemos un concepto más interesante, política patrimonialista. Seguramente la estaremos repitiendo en los próximos meses. Regresamos después de la pausa.